Muy buenas, volvemos a estar aquí en un nuevo vídeo de lógica proposicional. Hoy vamos a trabajar las reglas de inferencia. ¿Qué son las reglas de inferencia? Mira, las reglas de inferencia son unas reglas que facilitan la comprobación de que si un razonamiento es válido. ¿Vale? Es como un atajo, por así decirlo. Una forma equivalente, para que lo entendáis, es, ¿os acordáis cuando hacéis, por ejemplo, 5 más 5 más 5? ¿Qué otra manera teníamos de sumar varias veces el mismo valor? Apareció el concepto de multiplicación. 5 más 5 más 5 es lo mismo que escribir 5 por 3, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, que pusiera 2 más 2 10 veces, pues claro, es muy largo. Truco, 2 por 10. Pues la regla de inferencia lo que hace es atajar la comprobación la comprobación de si un razonamiento es válido. ¿De acuerdo? Pues bueno, tenemos 4 reglas de inferencia y me sabe mal, hay que aprendérselos. ¿Vale? Están en latín y si os fijáis, las voy a leer y vais a ver que son las mismas palabras cambiado de lugar. Y si os equivocáis, nos han pillado, ¿vale? Modus ponendo ponens, modus tolendo tolens, modus tolendo ponens y silogismo hipotético. Las tres primeras, muy fácil cagarla, con perdón de la palabra, y nosotros no nos podemos permitir ese lujo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las vamos a definir, las vamos a construir. Vosotros vais a hacer una chuleta. Tenéis 8 meses para aprenderla, o sea que despacito y con buena letra. Primera regla de inferencia, modus ponendo ponens. ¿Vale? Fijaos que tiene una estructura de razonamiento. Tenemos dos premisas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una conclusión. La conclusión no la he puesto porque quiero que la deduzcáis vosotros. ¿Vale? Fijaos, primera premisa, una condicional, segunda premisa, el antecedente. Voy a decir un ejemplo con frases y vosotros me vais a sacar la conclusión. Imaginad que digo, si hoy llueve, entonces voy al cine. Y de repente viene alguien de la calle y dice, llueve. ¿Qué sacáis como conclusión? Muy bien, voy al cine. Y esto sería la estructura del modus ponendo ponens. O sea, una condicional como primera premisa, el antecedente como segunda premisa y acabamos deduciendo como conclusión el consecuente. ¿Vale? Hay que aprenderse esta estructura. No con P y Q, sino las frases condicional, antecedente, conclusión, consecuente. Incluso yo que os diría que hagáis la misma estructura con otras letras. Por ejemplo, M implica N, condicional, antecedente M, conclusión por el modus ponendo ponens, N. ¿De acuerdo? No lo memorizáis, no quiero que lo memoricéis con P y Q. ¿Por qué? Porque los ejercicios puede que aparezcan P y Q, pero en otra estructura y os puede liar. Solo la idea. Condicional, antecedente, conclusión, consecuente. Entonces, realmente nosotros lo vamos a demostrar ahora, que el modus ponendo ponens funciona realmente así, que es lógicamente válido. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Recordad que la forma de comprobar que un razonamiento es válido era construir una tabla de verdad donde aparecieran todas las premisas y la conclusión. Vamos a borrar un poco esto. Epa, me he equivocado. Borramos. Entonces, dos proposiciones simples, PQ, y ahora hay que construir las premisas. Ahora tocaría P implica Q. Y daos cuenta que ya lo tengo todo, solo hay que reordenar. Pero antes de reordenar, tablas de verdad, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Vale? Lo construís y reordenamos. Lo que voy a hacer ahora es voy a pasar a una pantalla donde ya está todo construido. Aquí la tenemos. Fijaos, la estructura del modus ponendo ponens, las dos proposiciones simples y ya lo he dejado ordenado. Premisas primero y conclusión final. Una vez que tengo esto, voy a borrar la primera parte porque solo me interesa la premisa, las premisas y la conclusión. Y si recordáis, para comprobar que un razonamiento válido solo hay que trabajar con las filas en que todas las premisas son verdaderas a la vez, que coincide con lo que tenéis en amarillo. ¿Vale? El resto
Como las dos premisas no son verdaderas a la vez, lo elimino, ¿vale? Solo puedo trabajar en los casos en que las premisas son ciertas. Y en esos casos, también en la conclusión, como es el caso, el razonamiento es válido. Si fallara la conclusión, sería falacia. Está comprobado, por tanto, el modus ponendo ponens, podemos ya confirmar que es un razonamiento válido. Y nosotros la vamos a utilizar como atajo. ¿Cómo? Esperad un poquito. Bueno, hemos hecho el modus ponendo ponens, vamos al segundo, al modus tollendo tollens. Pero antes veamos un ejemplo. Dice, si pienso, entonces existo. Os suena, ¿no? Luego, punto. Pienso. Luego existo. Es un razonamiento. Vamos a traducirlo. Fijaos que ya os he puesto cómo se llaman las proposiciones simples. Vamos a marcarlas. P, pienso. Pienso, aquí también tenemos pienso. Q, le hemos llamado a la frase existo. Marco existo. Entonces vamos a poner pienso P, existo Q. Y ahora conectores. Primera frase. Si pienso, entonces existo, sería la condicional, P implica Q. Segunda frase, pienso, que es P. Y luego, como conclusión, existo Q. Este sería el razonamiento. Y ya podríamos decir que es válido. ¿Por qué? Porque sigue la estructura del modus ponendo ponens. Una condicional, el antecedente y conclusión el consecuente. Y en este caso, al identificarlo como un modus ponendo ponens, no estoy obligado a hacer la tabla de verdad. Este es el atajo. Si tenemos razonamientos que se identifican con alguna regla de inferencia, automáticamente ya podemos decir que es válido. Pero hay que identificarla, que es lo difícil. Bien, bueno, ahora sí que vamos a ver el segundo ejemplo, la segunda regla de inferencia, perdonad, el modus tollendo tollens. ¿Qué dice? Dos premisas. Primera premisa, una condicional, P implica Q. Segunda premisa, si os fijáis, es la negación del consecuente. ¿Cuál es la conclusión? Voy a poneros un ejemplo, a ver si sois capaces de deducir cuál sería la conclusión. Vamos un segundo. Vale. Si hoy llueve, entonces voy al cine. De repente, al día siguiente, viene un amigo y le decís, no fui al cine. ¿Qué sacáis como conclusión? Muy bien, que no ha llovido. Esta es la estructura del modus tollendo tollens. Yo tengo una condicional como premisa. Como segunda premisa tengo la negación del consecuente. Pues acabo deduciendo la negación del antecedente. ¿Vale? Y lo mismo de antes, no memoricéis la regla de inferencia con las letras P y Q, sino con las frases. Tengo una condicional, tengo la negación del consecuente y saco como conclusión la negación del antecedente. ¿Vale? Quedaos con las frases. Si os quedáis con las frases, la identificaréis enseguida. Si os quedáis con P's y Q's y las fórmulas, fallaréis, porque no cuadran, no os van a poner un modus tollendo tollens clavadito. Vamos a ver un ejemplo. Venga. Pero antes hay que comprobar que si efectivamente este razonamiento es válido. Para ello hay que hacer tablas de verdad. Aquí la tenéis toda construida. Aquí tenemos la estructura del modus tollendo tollens, una condicional, la negación del consecuente y como conclusión la negación del antecedente. Construimos una tabla de verdad en la que aparezcan las premisas a la izquierda y la conclusión a la derecha. ¿De acuerdo? Y solo nos tenemos que fijar en los casos en que las premisas son verdaderas a la vez. Que si os fijáis, solo es el último caso. El resto lo elimino porque no me da información para estudiar si el razonamiento es válido o falacia. En el único caso en que las premisas son verdaderas, ¿qué pasa con la conclusión? También lo es. Por tanto, automáticamente el modus tollendo tollens pasa a ser un atajo de razonamiento válido. Ya tenemos dos, modus ponendo ponens y modus tollendo tollens. Ahora veamos un ejemplo de este y sigamos. Nos dicen, si el pueblo está lejos,
entonces tardamos más de una hora en llegar. Punto. No tardamos más de una hora en llegar. Punto. Conclusión, el pueblo no está lejos. ¿Vale? Fijaos que nos sale la palabra conclusión. Esto es, estamos hablando de un razonamiento. A marcar proposiciones. Ya se ha marcado que es la P, el pueblo está lejos, pues bueno, todo el párrafo vamos a marcar el pueblo está lejos. El pueblo está lejos, por aquí lo tenemos y aquí también. Y esto se llama P. Ahora vamos a marcar lo que hemos llamado Q. ¿Qué hemos llamado Q? La frase, la proposición simple, tardamos más de una hora en llegar. Tardamos más en llegar y tardamos más de una hora en llegar, pero fijaos que está en negativo. No tardamos más de una hora en llegar. Cuidado. Por tanto, sería, tardamos más de una hora en llegar es Q, y la siguiente frase que aparece con un no sería no Q. ¿Vale? Y muy bien, algunos han observado que cuando he marcado la conclusión, se me ha olvidado marcar el no. Por tanto, menos mal que nos hemos dado cuenta, sería no P. Construimos, traducimos, quiero decir, si entonces es una condicional, si P, entonces Q, primera premisa, segunda premisa, no tardamos más de una hora, ya sería no Q, conclusión, pues barra 3 puntos en forma de triángulo, el pueblo no está lejos, no P. ¿Qué pasa? Bueno, observamos que tengo una condicional y tengo la negación del consecuente. Entonces, gracias al modus tollendo tollens, sabemos que la conclusión es la negación del antecedente, que efectivamente es lo que tengo. Por tanto, este razonamiento es válido. ¿Por qué? Porque es un caso específico del modus tollendo tollens. Si yo no hubiera identificado que es un tipo del modus tollendo tollens, para comprobar si es válido o falacia, habría que hacer tablas de verdad, quedarme solo con los casos en que las premisas son verdaderas, mirar la conclusión, o sea, un ratito. Pero bueno, aquí hemos sido vivos, lo hemos identificado rápido, pues me ahorro. Ahí vienen los atajos. Bien, venga, vamos a por la tercera regla de inferencia. Modus tollendo ponens. Vale, primera premisa, disyunción de dos proposiciones. Segunda premisa, la negación de una de las dos. Fijaos que os he escrito dos razonamientos, donde la primera premisa es idéntica, disyunción de dos proposiciones. Lo que cambia es la segunda premisa. En una he negado la primera parte y en la otra la segunda, para que veáis que es indiferente. Y para que vosotros deduzcáis la conclusión, vamos a poner un ejemplo. Hoy o voy al cine o voy a la playa. ¿Vale? Y esto os lo creéis. Pasa un día y decís, ayer no fui al cine. ¿Qué sacáis como conclusión? Muy bien, fue a la playa. Por tanto, cuando yo tengo una disyunción y niego una de las dos partes, acabo sacando como conclusión la otra. Volved a pensar la frase, inventaros cualquiera. Hoy voy a la UNED o voy a la playa. Y al día siguiente decís, pues no fui a la playa. ¿Qué acabáis deduciendo? Que fuisteis a la UNED. Esto es el modus tollendo tollens. En la segunda, si yo tengo la disyunción de P o Q y niego la Q, ¿qué acabo deduciendo? La P. ¿Vale? Pero vuelvo a decir, no lo memoricéis con P y Qs. Disyunción, niego una parte, saco como conclusión la otra. ¿Vale? Modus tollendo tollens. Pues vamos a seguir la estructura de antes. Vamos a construir la tabla de verdad para verificar que el modus tollendo tollens efectivamente es un razonamiento válido y así ya lo puedo utilizar como atajo. Bueno, aquí tenéis los dos razonamientos, ¿vale? Aquí tenéis las dos tablas. He marcado en amarillo los casos en que las premisas son ciertas a la vez, el resto me da exactamente igual y observo que la conclusión también funciona. Por tanto, el modus tollendo ponens funciona. Si queréis mirarlo con tranquilidad, ponéis pausa, pero ya no lo vamos a hacer
lentamente, ¿vale? Hemos hecho muchos. Y veamos un ejemplo de esto. Tenemos la frase, ¿es muy trabajador o tiene mucha suerte? Punto. No es muy trabajador. Entonces, tiene mucha suerte. Vamos a traducir este razonamiento a ver si se parece a la regla de inferencia que acabamos de ver y si es así ya podemos decir que el razonamiento es válido. ¿De acuerdo? Definimos P es muy trabajador, pues lo marcamos, muy trabajador por aquí, muy trabajador, pero ojo, está en negativo, no lo liemos, no es muy trabajador, ¿vale? Ahora tenemos en otro color, vamos a subrayar la Q, tiene mucha suerte, aquí es, tiene mucha suerte y aquí también tiene mucha suerte. Vamos a traducir. Primera frase, es muy trabajador o tiene mucha suerte, P o Q, una disyunción, primera premisa. Segunda premisa, no es muy trabajador. Si trabajador es P, no es muy trabajador, sería no P. Segunda premisa. Y tenemos como conclusión, tiene mucha suerte, que es la Q. Claro, si nos fijamos, tenemos una disyunción, tenemos la negación de una de las dos partes y tenemos como conclusión el otro. Pues sigue exactamente la estructura del modus tollendo ponens. Por tanto, este razonamiento sería válido por ser un ejemplo de modus tollendo ponens. Y ya hemos visto 3 atajos, 3 reglas de inferencia. Hay que estudiarlas, hay que tener una chuleta hasta que la sepamos bien. Nos queda la última, que es la más sencilla de todas. Silogismo hipotético. Premisas. Fijaos, una condicional. Segunda premisa, otra condicional. Pero fijaos en el detalle. ¿Veis que hay una letra que se repite? Pues esto es una condición del silogismo hipotético. El consecuente de una de las condicionales tiene que coincidir con el antecedente de la otra. Si no, no sigue la estructura. Y vamos a intentar deducirlo con un ejemplo. Si hoy llueve, voy al cine. Primera premisa. Segunda premisa. Si voy al cine, me compro palomitas. ¿Qué hace el silogismo hipotético? Comprime las dos condicionales. ¿Estáis de acuerdo que podría resumir esto en si voy al cine acabaré comiendo palomitas? Tiene sentido, ¿no? Si voy al cine. Ay, si llueve, voy al cine. Si voy al cine, compro palomitas. Por tanto, si voy al cine. Ay, si llueve, perdón. Me compro palomitas. Es como una compresión de dos condicionales. Pero para poder comprimirlo, tiene que haber un enlace. Y el enlace es que el consecuente de uno sea el antecedente del otro. Y este es el silogismo hipotético. ¿Vale? Para demostrarlo es más largo, porque fijaos que hay 3 proposiciones simples. Entonces, ahora vamos a poner la tabla para comprobar que esta estructura efectivamente es un razonamiento válido y la podamos utilizar como un atajo, ¿vale? Que sería la cuarta regla de inferencia. Aquí tenéis la tabla. Tenemos aquí la estructura del silogismo hipotético. Son 3 letras, por eso han salido 8 casos. Hemos construido premisas con mucho cuidado porque son condicionales y nos podemos liar con el antecedente y lo consecuente y la hemos ordenado. Y aquí las tenéis, las 2 primeras premisas y la conclusión. Para comprobar que el razonamiento es válido, solo hay que fijarse en los casos en que las premisas son ciertas a la vez. Fijaos que aquí salen 4 casos. La primera fila, la quinta y las 2 últimas. Por tanto, para que sea válido, en esos casos que he marcado, la conclusión tiene que ser verdadera. Si falla uno, ya sería falacia. Si nos fijamos, en todos sale verdadera, por tanto, confirmado. El silogismo hipotético es un ejemplo de razonamiento válido. Y a partir de ahora lo podemos utilizar como atajo. ¿Vale? No lo aprendáis con letras. Frase, una condicional, luego otra condicional cuyo antecedente coincida con el consecuente de la primera condicional y acabamos teniendo otra condicional con el antecedente que coincide el antecedente del primero y el consecuente con el consecuente del segundo. Al principio puede parecer un rollo, pero después de hacer un montón lo aprenderéis
sin letras, solo con frases y es muchísimo más cómodo. Para acabar el vídeo hacemos un ejemplo de concreto de silogismo hipotético y así ya prácticamente hemos acabado el tema de lógica. Podéis empezar a hacer ejercicios de exámenes, que es la única manera real de saber si hemos entendido todos los conceptos. Pues nada, a leer. Si el próximo domingo hace buen tiempo, entonces iré al campo. Punto. Si el próximo domingo voy al campo, entonces podaré rosales. En definitiva. Epa, vamos a marcar esto. Esto significa como conclusión. Ya es una pista de que es un razonamiento. Si el próximo domingo hace buen tiempo, entonces podaré rosales. Bueno, vamos a marcar. Pero más llamar, el domingo hace buen tiempo. Pues nada, el domingo hace buen tiempo. Hay más. Domingo hace buen tiempo. Aquí abajo. ¿Vale? Fijaos que las frases a veces se añaden palabras. Pensad que el lenguaje coloquial, las frases no tienen siempre la misma estructura. Si más o menos dice lo mismo, es la misma proposición. ¿Vale? Y esto sería la P. Vamos a marcar P y P. Marcamos otra proposición. Iré al campo. Iré al campo está por aquí. ¿Dónde más iré al campo? Y ya está. Ir al campo, ir al campo. Aquí, voy al campo. ¿Vale? Y ahora vamos a la última. Podales Rosales. Podales Rosales. ¿Y dónde está Podales Rosales? Tenemos aquí Podales Rosales y Podales Rosales. Bueno, vamos a completar las letras. Naranja era Q y Podales Rosales, que azul era R. Si traducimos, leamos las frases. Si el próximo domingo, entonces ir al campo sería P implica Q. Primera premisa. Segunda premisa. Si el próximo domingo voy al campo, entonces Podales Rosales sería Q implica R. En definitiva, como conclusión, el próximo domingo, si el próximo domingo hace buen tiempo, entonces Podales Rosales, P implica R. Claro, fijaos que efectivamente tengo tres condicionales y el consecuente de una de las condicionales premisas coincide con el antecedente de la otra. Y la conclusión tiene el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Estamos ante un caso de silogismo hipotético, por tanto, podemos deducir que este razonamiento es válido sin necesidad de construir tablas. Bueno, yo sé que las reglas de inferencia, al haber hecho solo un ejemplo de cada uno, ahora mismo pues todavía estáis verdes, pero pensad que pronto se van a habilitar un montón de ejercicios de exámenes de años anteriores, van a salir muchas veces, ¿vale? Las vais a identificar enseguida, no vais a dudar. Primero comenzar con la chuleta y luego intentarlo hacer sin chuleta. Pues nada, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao.